7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al asambleísta Andrés Guzmán de ADN. Lo invitamos para analizar algunos temas de la coyuntura que vive el país. También hablaremos de las actividades de la Asamblea Nacional, pero quisiera empezar con esto que ha generado revuelo, la detención del alcalde de Guayaquil por el segundo caso penal, el primero AAA, que está en desarrollo y que se ha dilatado, y el segundo denominado Goleada, en donde el juez Jairo García ha determinado la prisión preventiva con un antecedente. La policía y la fiscalía le encontraron que no estaba con el dispositivo electrónico, que es prohibido, como el propio SNAI decía, que no se puede conectar o desconectar con facilidad. Se necesita autorización y revisión de esto, pero sucede que le encontraron sin ese dispositivo al alcalde cuando hicieron el allanamiento. ¿Cómo ve el desarrollo de este caso y la prisión de la detención del alcalde Aquiles Álvarez? Buen día, asambleísta Andrés Guzmán. Muy buenos días, un abrazo muy grande para todos. Yo fui muy claro el día que esto sucedió y que nos sorprendió a muchos, porque la verdad que nos despertamos con la noticia de la detención de Aquiles Álvarez, sus hermanos, colaboradores y un grupo muy cercano a él. Y manifesté que acá lo que hay que esperar es que la información oficial que surja por parte de la Fiscalía seguramente irá arrojando las respuestas que la gente quiere. Es indudable que lo que tú señalabas al inicio es imposible negarlo, y es que tener preso a un alcalde de una ciudad detenido y con 2 procesos abiertos, porque hacías bien en señalar que esta detención no proviene del caso AAA, que es el caso por el presunto tráfico de combustibles, sino que ahora nace otra investigación que a lo mejor, y esto lo determinará Fiscalía, a lo mejor está directamente vinculada quizás a muchas de las investigaciones que están puestas en el caso AAA, que, como señalabas, las continuas dilataciones de los diferentes abogados de los acusados terminan prácticamente dilatando cada vez que hay una nueva fecha de audiencia. Sin embargo, nosotros somos, y hablo como asambleísta porque las declaraciones las di en el pleno de la asamblea, somos muy respetuosos con la independencia que en este caso tiene que tener la Fiscalía. Lo que sí señalamos siempre es que tenga que actuar con toda la transparencia del caso, que los investigados evidentemente tengan la posibilidad de defenderse como lo están haciendo, y en este caso a lo mejor ya con la urgencia de la orden de prisión, seguramente los abogados actuarán con mucha más rapidez que lo que no lo han hecho en el caso AAA, pero acá lo importante es que los guayaquileños, sobre todo, porque son los preocupados de qué es lo que va a pasar con la ciudad teniendo a su alcalde por ahora en prisión preventiva, qué es lo que está pasando alrededor de las actividades de Aquiles Álvarez. Y eso es a lo mejor la respuesta más grande que quieran los ciudadanos guayaquileños, porque a lo mejor muchos desconocían cuál era la actividad o cuáles eran las actividades que sostenía el ciudadano Aquiles Álvarez antes de llegar al sillón de Olmedo. Hay que esperar, como señalamos, esos principios fundamentales en un juicio, el debido proceso, derecho a la defensa, principio de inocencia, pero también sobre la base de esto hay que señalar que ha habido voces, especialmente del sector político que representa el alcalde de Guayaquil, que es persecución política. Quizás este estribillo muy manido de la persecución política. ¿Habrá persecución política contra el alcalde de Guayaquil? Hay que dejarlo que se defienda tranquilamente en estas condiciones. No, esto no es una persecución política, pero mira, tengo un par de años menos que tú y seguramente lo habrás escuchado más en tu caso, incluso siguiendo tan de cerca la política, que siempre que hay algún tipo de, no sé, indicio de corrupción o algún tipo de investigación que involucre a un funcionario o a un político o a o a alguien elegido por elección popular, normalmente la primera cortina de humo que tiran, el primer relato que quieren instalar es que esto es una persecución política. Pero por eso yo
y yo comprendo, yo soy periodista, comprendo que los periodistas quieren respuestas y que los periodistas preguntan y ponen el micrófono a quien tengan al frente para ver si consiguen alguna información, algún titular, pero la verdad que nosotros acá lo que menos queremos es que este sea un proceso político. Esto no es un proceso político, no queremos, y yo particularmente, porque la gente a lo mejor busca respuestas en mí, no sé, a lo mejor por ser guayaquileño, por haber estado directamente enfrentado en el caso de la inscripción de Barcelona, los hermanos Álvarez hace algún tiempo, en donde ellos particularmente me eligieron a mí como su enemigo, porque yo la verdad que no tengo enemigos, no tengo ni un solo enemigo. Las únicas personas que públicamente me han señalado, me han amenazado de manera directa, Antonio Álvarez buscó a mi hermano para agredirlo, son ellos, pero realmente acá no pienso capitalizar políticamente nada, porque aquí no hay nada que no hay nada que festejar, no hay nada que capitalizar. Este es un proceso judicial que tiene que tener el camino adecuado, que tiene que cumplir con los procesos que existen en la ley, y que bueno, después seguramente conoceremos todos qué es lo que está detrás de esta red y esta organización que se ha investigado y que involucra a Aquiles Álvarez, al ciudadano, no al alcalde, porque esto se remonta mucho tiempo antes de que sea candidato o que sea alcalde de Guayaquil. El caso AAA es muy claro, que habla de compra, almacenamiento y venta y distribución irregular de combustibles antes de que sea alcalde, así que acá no hay una persecución política, pero comprendo que es un buen relato el que ellos quieren instalar, sobre todo para intentar tirar estas cortinas de humo ante la gente. Por eso decía asambleísta Guzmán, los principios que son fundamentales: debido proceso, el legítimo derecho a la defensa y el principio de inocencia. Sin embargo, estos argumentos en el ámbito político que no calzan. Hay que dejar que la Fiscalía desarrolle los elementos de convicción, los elementos de convicción, la teoría del caso que tiene que desarrollar, y el juez, en este caso el juez Jairón García, tiene que armarse de todos los elementos para juzgar este caso, porque eso de persecución política, hay experiencias, países como el vecino del sur, Perú, en donde hay 8 presidentes procesados judicialmente, 8, 4 están en la cárcel con sentencia, 4, y sigue el desarrollo normal sin el argumento de persecución política. En el Ecuador sí es un estribillo de la persecución política. Por eso le preguntaba, cuando ha habido debates en la Asamblea Nacional en donde dicen esto es persecución política, y ya lo metieron al alcalde de Guayaquil. Sí, pero eso es verdad. Por eso te decía que es el primer titular con el que sale normalmente un político, sea cual sea, de cualquier tienda política, cuando se enfrenta a lo mejor a la justicia, señalando que lo que se está haciendo es persiguiéndolo. Sin embargo, me parece que aquí hay muchas preguntas que podrían contestarlas los colaboradores más cercanos, los amigos de Aquiles Álvarez, puntualmente en este caso, o sea, estoy hablando en este caso, pero la gente, no sé, hoy por hoy la comunicación ya te llega de una manera tan directa y de una manera tan frecuente. Tienes muchísimos medios digitales, periodistas, líderes de opinión, en donde ya la gente a lo mejor no come cuento cuando le dices esto es persecución política. La gente lo que quiere es quedarse tranquilos, que en este caso, hablando puntualmente del caso de Aquiles Álvarez, eligió a un ciudadano que parecía correcto, que vendía una imagen no solamente de un empresario que no manejaba los volúmenes de dinero que después empezó a manejar, que era una persona lejos de quizás la jungla de la política, mucho más perfil bajo, menos vehemente con quienes piensan distinto a él. Y lo cierto es que, bueno, terminamos descubriendo un personaje completamente distinto, que la justicia determinará qué tipo de acciones tenía como empresario en su vida privada, pero lo que sí hemos descubierto ya de manera pública es que es una persona que no tiene un solo reparo en amenazar, en insultar y en increpar y hasta
hasta golpear, porque sucedió en Chongón, a quien piensa distinto que él. Y me parece que eso no es lo que el guayaquileño eligió y no es lo que el guayaquileño se siente identificado. Quiere un ciudadano seguramente que haga las cosas de manera correcta y que tenga una verdadera empatía y no simplemente una careta mientras las cámaras o los micrófonos apuntan hacia él. Lo que sí es verdad, sobre esto, el SNAI, el Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Privadas de Libertad, sí emitió un comunicado de algo grave que sí ha cometido el alcalde de Guayaquil, el haberse despojado del grillete electrónico, el dispositivo electrónico, lo cual es grave porque, como señala el SNAI en las últimas horas, los dispositivos de vigilancia electrónica, una vez instalados a un ciudadano por orden de la autoridad competente, no pueden ser retirados, manipulados ni desinstalados por el usuario. En este contexto, la persona sujeta a esta medida suscribe un acta de responsabilidad en la cual se compromete y se detalla el uso adecuado del dispositivo, las obligaciones asociadas a su portación permanente y los riesgos derivados de su manipulación indebida o retiro no autorizado, que es el caso que en el allanamiento la Fiscalía y la Policía evidenciaron. Sí, y a eso me refería cuando señalaba que el debido proceso de fiscalía tendrá que emitir información oficial para saber de qué estamos hablando, porque el caso de AAA, en más de 500 y pico de días de diferimientos y continuos aplazamientos de las audiencias, la verdad que es un caso ya bastante conocido por los medios, por la ciudadanía, por los protagonistas de la política, sea de la bancada o del partido político que sea. Conocemos mucho el caso de AAA, sin embargo, Fiscalía tendrá que hacer lo que en este caso ha hecho el SNAI, que es entregar el reporte oficial de la manipulación que sufrió el grillete. Veo que hay algunas voces del correísmo que minimizan este tema, y bueno, ahí yo creo que por ahí empieza la gran diferencia de cómo tenemos que ver el cumplimiento de la ley cuando minimizan pero se lo sacó y ya una vez. Incluso algunos líderes de opinión del correísmo señalaron que la foto del allanamiento y la aprehensión de Aquiles Álvarez fue manipulada, que era una foto generada en IA, que le habían sacado el grillete en la foto, cosas que después se terminó comprobando con los informes oficiales que no fue así. Y aquí queda claro que si la ley dice que el grillete no te lo puede sacar y que solamente te lo puede sacar bajo un procedimiento adecuado y que sea reportado y procesado, es decir, realizado por las autoridades competentes, y si no lo respetas, no una vez, sino ya cientos de veces, me parece que hay una diferencia muy grande de cómo vemos el respeto a la ley. Claro, efectivamente, si es que se incumple, como es este caso, con el argumento de persecución política, no olvidemos, la historia reciente, hubo un ex secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, que dejó tirado aquí en Quito el grillete y se fugó. Es decir, esos antecedentes le ameritan para que el juez Jairo García, por falta de confianza en el procesado, simplemente se dicte la prisión preventiva. ¿Eso justificaría eso? Bueno, sé que hay a lo mejor algunos indicios que, según ciertos expertos, podrían señalar que podría haber estado tratando de fugarse. Yo creo que esto tiene los ejemplos o los casos anteriores, creo que no tienen por qué compararse. Lo que haya hecho a lo mejor antes Fernando Alvarado no debería condenar a todos los que vengan por delante que se vayan a quitar el grillete, pero lo cierto es que no lo pueden hacer. Así no te hayas querido fugar, no lo puedes hacer. Y si te lo quieres quitar por incomodidad, por un procedimiento médico, por lo que quieras hacerlo, porque también escuché al abogado Ramiro García señalar que el grillete lo que pasa es que se lo tiene que retirar para cargarlo, y ya el SNAI desmintió que eso no tiene que ser así, que es un procedimiento completamente distinto a lo que el abogado señaló. Entonces yo creo que acá a lo mejor los casos anteriores no pueden necesariamente juzgar qué es lo que
pensaba o iba a hacer quitándose el grillete. Lo cierto es que la investigación del caso Goleadas, te puedo asegurar que es mucho más profunda. Estamos esperando tener la información oficial y seguramente la prisión preventiva para Aquiles Álvarez, sus hermanos y un par de colaboradores no es por haberse quitado el grillete. El grillete a lo mejor fue un agravante para darse cuenta que hay uno de los procesados que desgraciadamente no está cumpliendo una vez más con la ley. Ahora, desde el ámbito político y en el escenario de la Asamblea Nacional, ¿cómo incide esto? Por un lado, quienes hacen oposición reivindican, insisto, esto de perseguido político cuando está en el ámbito de la justicia, en el debido proceso con derecho a la defensa. A ver, yo creo que lo que más afecta aquí es que esta situación obliga a la bancada de la Revolución Ciudadana a tomar una postura de llevar esto al campo político. Y cuando este tipo de situaciones invaden las decisiones que los legisladores deberían tener en la Asamblea, que es justamente trabajar en pos de crear soluciones, llámense leyes o reformas de leyes en beneficio de la gente, pierden el norte. Y aquí es claro que al tener esta directriz política, y digo directriz porque muchos de ellos actúan bajo directrices, creo que a lo mejor otros quizás lo hacen de manera auténtica, orgánica, quizás lo conocen, tienen algún tipo de afinidad con Aquiles Álvarez. Lo cierto es que la gran mayoría, bueno, actúa en función colectiva de lo que su bancada le ordena, y eso hace que muchos de los proyectos que son tratados o han sido tratados previamente en las comisiones, en donde ellos mismos son los que aportan, son los que a lo mejor sugieren personas que se sumen a las comparecencias de las comisiones, aprueban en las comisiones justamente el trabajo de las leyes que se estén tratando. Bueno, el día que llegan al Pleno, no sé, como esta nube política que están obligados a ponerla encima, quizás, como digo yo, desgraciadamente nubla la decisión que deberían tener y terminan votando, bueno, como lo han venido haciendo, justamente para oponerse a lo que sea. Repito, muchas veces aprueban ellos mismos en las comisiones, solicitan que se incluyan diferentes tipos de aportes, precisiones, se lo hace, las aprueban y cuando van al Pleno votan en contra. Entonces, por eso yo siempre señalo que sería espectacular hacer un trabajo periodístico en donde se le pueda preguntar a la gente: usted en campaña fue a este territorio, usted dijo que iba a llegar a la Asamblea para luchar contra la seguridad. Cuando estuvo en la comisión, se pidió que se incluya este tema, se lo incluyó, pidió que se escuche a este sector cívico o a este gremio o a este experto en la materia, se lo escuchó, se lo incluyó, usted aprobó esto, ¿por qué después votó en contra en el Pleno? Preguntas que estoy seguro no van a tener explicación y que son completamente injustificadas y lejos de la coherencia que deberían mostrar, porque se deben a la gente que los eligió. Entonces, yo sí creo que toda esta situación termina complicando, porque a mí sí me gusta, o sí me gustaría encontrarnos con un Pleno en donde, por más que existan este tipo de situaciones, al momento de votar, votemos por lo que va a beneficiar a la gente. Algo que sucedió con la ley del cáncer hace un par de semanas, y que justamente en el momento en que yo salía del Pleno, me encontraba con Viviana Veloz, nos encontramos en el pasillo central, y le dije que qué agradable que es cuando esto sucede, ¿no? Y deberíamos siempre tener estos puntos de encuentro. Viviana me habló de algo particular en su familia que tiene que ver con el cáncer, yo hablé de lo mío, que mi papá también falleció con cáncer, y debería de ser ese el norte que mueva nuestra brújula de nuestras acciones, ¿no? Nuestras situaciones, no solo personales, familiares, sino también lo que está viviendo la gente, porque la ley del cáncer va directamente a cientos de miles de familias ecuatorianas afectadas todos los años, pero que nunca nos tenga que sujetar como una camisa de fuerzas las directrices políticas que en este caso van a seguir recibiendo seguramente por este tema. Penosamente esa es la realidad del Ecuador. El doble discurso en la política: dicen una cosa y finalmente terminan votando, a veces por el liderazgo de los caciques que imponen
que imponen las posiciones más allá de lo que puede pensar un político, en este caso un asambleísta. Ahora, escuchamos también, a propósito de la prisión preventiva dictada por el juez Jairo García contra el alcalde de Guayaquil, no solo el tema de persecución política, hablan de un abuso de poder y de la justicia. ¿Está ocurriendo eso en el país? No, acá nosotros tenemos que confiar en que, repito, no solo este proceso, lo dije en la rueda de prensa, a lo mejor quizás esas no fueron las líneas más llamativas para replicarlas, y se buscó quizás lo más duro de lo que señalé, pero voy a repetir exactamente lo mismo. Acá nosotros tenemos que confiar en la completa autonomía y la no injerencia de los poderes del Estado en el trabajo que haga la justicia. Acá esto es un proceso de fiscalía, no es un proceso político. Hubiese sido muy desagradable a lo mejor decir no vamos a hablar de ese tema, o que en esta entrevista que gentilmente me das la oportunidad de conversar con tu audiencia, yo decir no, de eso no voy a hablar. Sé que quieren a lo mejor algún tipo de respuesta, pero la respuesta que doy es la misma. Confiamos en que el debido proceso se dé, que exista el legítimo derecho de la defensa, que haya el inicio de presunción de inocencia y que el proceso termine de manera muy clara, contándole a la ciudadanía realmente qué es lo que hay detrás de la aprehensión del hoy alcalde de Guayaquil. Quisiera aprovechar este diálogo con el asambleísta Andrés Guzmán para hablar de temas de la Asamblea Nacional. ¿Cómo van esos dos proyectos urgentes en materia económica remitidos por el Ejecutivo? El uno, la reforma para impulsar a la minería, y también el otro proyecto de reforma al Código Orgánico Territorial, el COTAD, para lograr que todos los 223 municipios al menos hagan el 70% de inversión y el 30% en gasto corriente. Bueno, son dos proyectos importantes, cada uno con aristas distintas. Es evidente que la manera en la cual se manejaron los sectores estratégicos en el país, puntualmente la minería y la energía, ha determinado que el camino que Ecuador ha recorrido en estos últimos años no sea el mejor. Crecimiento abismal de la minería ilegal, un negocio y una economía paralela, incluso señalaba el presidente Noboa hace algunos meses que tiene un crecimiento brutal en algunos sectores de Latinoamérica, pero en Ecuador está replicándose tanto o más que justamente el narcotráfico y la droga. Entonces hay que prestarle mucha atención a estos dos frentes. Al narcotráfico el presidente Noboa lo ha combatido desde el primer día con la guerra declarada a los grupos narcoterroristas del país, con la captura o recaptura de algunos de sus líderes, y también la minería seguramente tendrá ya a estas primeras caras, a estos primeros patrones, a lo mejor de la minería ilegal, que repito, han encontrado justamente un resquicio por donde meterse para hacer negocios, porque a lo mejor el país ha tenido muchas trabas o no ha estado abierto a darle una mayor velocidad y más claridad a los beneficios que el país debería recibir por parte de la minería legal. Entonces es un proyecto muy interesante, y algo muy parecido podría pasar con la energía también, en donde bueno, hemos estado desgraciadamente encerrados en un sistema de generación energética en donde se invirtieron cientos de millones de dólares y que estamos sujetos a esperar si es que llueve o no llueve. Y la realidad es que debería abrirse, como el presidente lo ha señalado, como la ministra lo ha señalado, abrirse al mundo a un montón de oportunidades en donde siempre el beneficio sea para el Ecuador, en donde no arriesguemos nuestros recursos naturales, en donde no arriesguemos el patrimonio que el país tiene, y que obviamente las arcas del Estado se vean robustecidas. Y el otro tema es un tema mucho más sencillo a lo mejor de comprender para la ciudadanía, y es tener alcaldías que hagan el trabajo prioritario, que no exista un desbalance en lo que tiene que hacerse. Confiamos que este proyecto también estará constantemente fortalecido por la opinión de muchos alcaldes. El otro día pude participar minutos nada más de la Comisión de Desarrollo Económico que lidera Valentina Centeno. Yo formo parte de la Comisión de Derecho a la Salud y el Deporte, pero fue muy agradable escuchar el aporte
aporte de algunos asambleístas, no solamente de la bancada de ADN, sino de algunos aportes importantes también de la Revolución Ciudadana, de alcaldes, de la presidenta de AME y de muchísimos otros que plantean poner sobre la mesa la realidad que atraviesan muchos de los municipios, pero acá lo que siempre tenemos que tener como piedra angular es darle a la gente los servicios que, en este caso los municipios, están obligados a dar, y que a partir de cumplir justamente estos servicios que se los ha a lo mejor ejemplificado con un 70% de los presupuestos en inversión, bueno, que ahí sí puede invertirse en otro tipo de cosas, pero lo incoherente es encontrarse con un montón de municipios que a lo mejor no invierten en saneamiento, no invierten en vialidad, no invierten en aceras, bordillos, agua potable, pero les sobra dinero para, a dedo, poner contratos de comunicación, celebraciones, reinados, conciertos gratuitos, y eso es completamente incoherente. Si en una familia la economía que manejan dentro del hogar no tiene para pagar la luz, la renta y llevar comida a la mesa, ¿cómo puede estar pensando uno de los miembros de la familia estar endeudándose, yéndose de viaje o comprándose a lo mejor reloj o endeudándose con un carro cuando no están las prioridades? Es así de sencillo, y confiamos que los municipios lo van a comprender. Claro, hay una parte de municipios que hacen estos conciertos de música y no cuentan con agua potable. El caso de Esmeraldas, que siempre lo cito, no tienen el recurso hídrico, tienen el tendido de tubería, pero no tienen el servicio a las 24 horas, lo cual es una pena lo que sucede. Ahora, también hemos escuchado, a propósito del 70-30, 70 que debería ir a inversión, que se pudiera afectar, y usted como periodista deportivo, se pudiera afectar escuelas deportivas que sí funcionan en algunas provincias del país, de fútbol, de básquetbol, que se pudieran afectar. ¿Se puede moderar el proyecto de ley a fin de que no se vean afectados estos sectores tan importantes? Ahora que los adolescentes, los jóvenes han penetrado en el sicariato, se pueda mantener esas escuelas, que no se afecte a las escuelas deportivas que se paga con recursos de los organismos seccionales. Bueno, recordemos que nada está escrito en piedra, y que estos proyectos que han llegado y que están siendo tratados por la Comisión precisamente se están trabajando. Como te señalaba justamente hace un momento, no formo parte de la Comisión, no sé puntualmente en qué avance esté o cuál sea el camino o la agenda legislativa que exista precisamente en el tratamiento de esta ley. Lo que sí te puedo asegurar es que la coherencia estará por encima de cualquier tipo de premisa que pueda existir o de idea preconceptuada que pueda existir del 70-30. No, hay que actuar con coherencia, y con coherencia ciudadana, pensando en el beneficio de la ciudadanía. Estoy seguro que este ejemplo que tú has puesto, que no lo había escuchado, pero que realmente suena muy coherente, decir, ojo, que esto no es un lujo, ¿no? Tener una escuela que brinde. Hablaste de escuelas deportivas, pero a lo mejor hay algún municipio que no tiene a lo mejor escuelas deportivas porque tiene algún otro tipo de acuerdo, pero tiene a lo mejor escuelas de arte, escuelas de música, escuelas de emprendimiento, no lo sé. Esto tiene que ponerse arriba de la mesa, y te puedo asegurar que habrá el rigor por parte de los legisladores que forman parte de la comisión de poder actuar de manera sensata. Pero con toda su experiencia, cuando vaya al pleno, al primer debate este proyecto, y luego vuelva a la comisión con las observaciones que se hagan en el primer debate y finalmente en el segundo y definitivo debate cuando se apruebe, usted se compromete a hablar de estos temas, porque conocemos específicamente que sí hay escuelas deportivas que vienen funcionando y que no debieran verse afectadas dentro del presupuesto de inversión. Sí, por supuesto, me comprometo. Fui concejal de Guayaquil y fue una de las cosas que impulsé y que afortunadamente se pudieron conseguir, es que no solamente crezca el número de puntos de escuelas de fútbol, porque el fútbol termina siendo el deporte más popular o el más practicado, sino también abrir otro tipo de escuelas, porque no todos los niños o niñas nacen
con las capacidades o las aptitudes y el talento para jugar fútbol, pero hay muchísimos otros que pueden ser descubiertos en diferentes disciplinas deportivas o en diferentes campos, como te señalaba hace un momento, que puede ser el arte, la música, el emprendimiento, la tecnología. Así que me comprometo y será mi aporte para la comisión y para el fortalecimiento de la ley. Claro, citaba deportes, ha mencionado también lo de cultura. Lo importante es que los chicos estén ocupados de estas actividades que son loables antes que preocupados de otros hechos como el sicariato. Nos comprometemos. Finalmente, un tema de fiscalización. ¿Cómo ve usted el proceso de fiscalización que se lleva a cabo en la Comisión de Fiscalización del juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy? Bueno, es un proceso que tiene que culminar. Es importante también, al igual que lo señalé al inicio, que pueda cumplirse con cada uno de los pasos, en donde ya la defensa de Mario Godoy y la entrega de información seguramente tiene con algunas horas extras trabajando a la comisión que encabeza Ferdinand Álvarez, pero nosotros, al igual que todos los asambleístas del Pleno, y hablo puntualmente de los asambleístas de RC, que han intentado tomar quizás como bandera que son ellos solo los que quieren explicaciones o los que buscan algún tipo de explicación, ¿no? Nosotros somos los primeros, y lo demostramos en el Pleno, lo demostramos con nuestra postura justamente en aquel momento, que también vamos a esperar que cuando el proceso culmine y cuando sea anunciado justamente por Ferdinand Álvarez, veremos de qué manera se dilucida un punto importantísimo que a lo mejor está ligado a lo que hablamos al inicio, y es la tranquilidad que puedan sentir los ecuatorianos de saber que la justicia puede darle la posibilidad a los ecuatorianos de dormir tranquilos. Si nosotros queremos un Ecuador diferente y señalamos constantemente que queremos un nuevo país, un nuevo Ecuador, bueno, la justicia no puede estar otra vez en tela de duda, como desgraciadamente ha sucedido en los últimos años. Bien, muchas gracias al asambleísta Andrés Guzmán, y quedamos pendientes por ese tema deportivo que une al país también en el proyecto de reforma al COTAD, para que no se afecten las escuelas deportivas de menores. Muchas gracias. Así será. Gracias a ti, y gracias por la idea, porque me pones a trabajar en algo que me gusta, que me parece muy interesante. Ojo que hay un par de personas dentro de la comisión. Conozco a Diego Franco, el vicepresidente de la comisión, que también tiene ama el deporte. Tenemos una visión muy particular. Como tú decías, queremos que la juventud esté haciendo cosas positivas. Los niños y los jóvenes no quieren ser delincuentes, no quieren ser bandidos, decía yo el otro día. Ellos quieren ser como Moisés Caicedo, ellos quieren ser artistas exitosos, ellos quieren cambiar la vida de las familias, pero del lado bueno, no del lado en donde a lo mejor su expectativa de paz y de vida es corta, porque así lo indica la delincuencia y el crimen organizado. Así que hablaré con Diego Franco para ver de qué manera podemos trabajar en conjunto este tipo. Incluso, Andrés, se les quitaría el discurso a la oposición, que están enarbolando con el argumento del deporte, decir no hay que tocar el actual esquema permisivo, para no gastar el 70% en inversión. Inversión también es el deporte. Quitarles ese discurso e incluir que el deporte no se afecta en estas reformas. Sí, más allá de quitarle el discurso, y yo sé que son como, no sé, son como los primeros pasos de lo que hacen normalmente el enfrentamiento político en el Pleno o en cualquier índole. Yo lo que creo acá es que hay que ser coherentes con el discurso. Entonces hay que ser coherentes con lo que uno dice, porque, como repito siempre, no es lo que uno dice, es lo que uno hace, y tenemos que actuar en función de esa coherencia que, como te lo señalaba en el diálogo durante estos minutos, lamentablemente muchos de los asambleístas de la Revolución Ciudadana no son consecuentes con lo que dijeron, con lo que dicen, lo que sostienen, y obviamente con lo que terminan haciendo, complicando justamente la solución de problemas para los ecuatorianos. Así es, el país lo sabe cómo actúan. Muchas gracias al asambleísta Andrés Guzmán por atender a la revista de Opinión Democracia.
Gracias a ustedes, que tengan todos un buen día. Muy buen día. 7:53 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la ingeniera Carolina Orozco, expresidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, y la doctora María Amparo Albán, abogada en Derecho Ambiental, directora ejecutiva de ACD Consulting. El tema de debate, las reformas a la ley de minería, buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo